Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Bienvenidos. Roberto Izurieta deja la Secretaría de Comunicación del Gobierno con un enorme legado y también enormes retos pendientes. ¿Cuál es entonces el sentido de la comunicación antes y cuál debe serlo el después de él en el gobierno? Eso lo vamos a averiguar con alguien que tiene una larga trayectoria en la consultoría política, pero se hizo mucho más conocido internacionalmente como analista de CNN. En el Ecuador colaboró en distintos gobiernos y nadie se imaginó que se metería a como funcionario. Y peor, a cumplir la función o la misión que dijo que no cumpliría, la de ser vocero. Roberto Izurieta llenó vacíos que nadie más quiso ocupar y dio la cara en momentos que los demás eludieron. Eso siempre se les sabrá reconocer y valorar. Pero, ¿y lo demás? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? ¿Dónde va? ¿De qué sirvió? Esas respuestas le pediremos en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Permítanme empezar expresando nuestra solidaridad, todo el equipo y la mía, a Lía Salvador Mendoza, por la partida de su madre, Araceli Mendoza Pluas, nacida el 7 de marzo de 1958 y fallecida anteayer, el 29 de abril del 2024. A Lía, todo nuestro cariño, pesar, solidaridad y simpatía. Y sobre todo, toda nuestra admiración, porque ella luchó con su madre y por su madre hasta donde pudo. La ciencia lo permitió y Dios quiso. Que descanse en paz, doña Araceli Mendoza Pluas. Gracias por habernos proporcionado tan extraordinaria colaboradora, que estoy seguro sabrá honrar su ejemplo en vida. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, 709 para alta definición. Hoy, 10 años, una década de trayectoria. Felicitaciones nuevamente a Vito Muñoz Ugarte. En DirecTV salimos por el canal 194, que es canal 9 de Manavisión. Solo en Manaví es señal abierta. Y lo demás nos lo cuenta María Clara. Bienvenida. Gracias, Carlos, y a todos nuestros amigos que nos acompañan todas las noches en nuestros programas. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, en Cable Unión, canal 9. El número aproximado de hogares conectados a esta hora, sumadas
todas las cableras del país es aproximadamente 40.000. Carlos. Hablemos ahora de radio, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM es en Manabí. La Bonita del centro del país para Riobamba, 89.3 FM también. Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua cubre la señal. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. María Clara. Patricio Díaz resumió bastante bien en Ecuavisa varios aspectos relevantes de lo que ha sido la gestión del secretario de Comunicación saliente, Roberto Izurieta. El secretario de Comunicación saliente, Roberto Izurieta, desde un inicio se distanció del papel de un vocero que hace anuncios de exclusivas o primicias. Se encargó sobre todo de explicar las decisiones del Ejecutivo. Él fue el que más se puso frente a los medios de comunicación, sin reparo de que el tema sea bueno o malo para el gobierno. Carolina Ávila y Sofía Guerrero, expertas en el área de comunicación política, dicen que esa fue una de las claves de su labor, algo que su reemplazo tendrá que llenar. Porque organizaba el relato público. Cuando él salía a una entrevista era capaz de poner los temas puntuales en los cuales el gobierno tenía que enfocarse. En cuanto a la comunicación del gobierno durante este tiempo, ha sido fiel a la personalidad del presidente. De pocas palabras, no tradicional. Sus ruedas de prensa son espacios de declaración sin preguntas o emite comunicados. Lo que vemos hoy son respuestas reactivas. ¿Qué significa esto? ¿Sucede algo? Sí, tenemos que apagar este incendio. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si no hay un discurso, no hay un mensaje, no hay una política, estrategia comunicacional sigue todavía flotando. Las dos analistas coinciden en que se espera un giro en la comunicación gubernamental con la nueva secretaria. Irene Vélez entrará en funciones desde mayo. Una de las cosas que no sabía es que Roberto es uruguayo. Nació en 1963. Allá es 8 años menor que yo. Ha sido nuestro embajador en Chile en el 2022-2023. Catedrático de la Universidad George Washington. Sobre todo un formador de generaciones de políticos. Contumaz. Como estratega político ha trabajado como asesor de los presidentes ecuatorianos Guillermo Lasso, peruano Alejandro Toledo, el mexicano Vicente Fox y el guatemalteco Álvaro Colón, entre los otros temas que recuerdo. Gracias por su especial deferencia. Yo sé que usted no es partidario de entrevistas de largo aliento. Esta es la segunda, última en este periodo. Espero que no sea última en su trayectoria. Usted se despidió diciendo que me habría gustado iniciar esta lucha pensando que era una carrera de largo plazo, pero los hechos la volvieron una carrera de alta velocidad. ¿Qué significa eso? Muy intenso. Bueno, en primer lugar, un gusto estar en tu programa. Muy buenas noches a todas y a todos los que nos están escuchando. Y nuevamente felicitaciones por tu trabajo, por tu trayectoria, por este programa a profundidad, que es un gusto participar y apoyar. En primer lugar, en lo que a mí respecta, sí fue un cambio de vida, no estaba entre mis planes, no estaba entre mis intereses. Si yo acepté fue por la claridad del presidente. En 5 minutos yo tenía solamente mi carry-on y estuvo muy claro de por qué yo tenía que asumir este reto. Y también yo tenía muy claro que había que establecer metas, digámoslo así, no tanto tiempo, sino metas. Y claro, la primera etapa era la consulta, pero como yo pongo en esa carta, todo cambió antes de eso. Entonces, el país estableció prioridades distintas, la consulta cambió de significado y de sentido, y esa parte fue muy dolorosa para el Ecuador, o sea, que nosotros tengamos que afrontar todos los retos que tenemos, por un lado Metástasis, el crimen organizado, que muchas veces están en conjunto, la violencia. Entonces, en ese sentido es lo que yo llamo que la velocidad subió. Entonces, por momentos yo habría pensado, si las cosas habrían sido más ordenadas, a ver si puedo ordenar mi vida de tal manera que podría ser un proyecto de 2, 3, 4 años. Y en ese vértigo de decisiones, ¿hay tiempo para procesar, no digo pensar, para evaluar decisiones, escenarios, o es ahora o mañana resulta peor?
Correcto. Yo pienso que una de la conversación más de fondo que he tenido con el presidente en estas semanas de qué hacer es, yo tengo muy claro lo siguiente en lo que respecta a cómo puedo yo aportar como profesional. Yo he sido un consultor externo, digámoslo, lo que se llama estratega. El problema es que la palabra estrategia es muy manoseada. Pero lo ha sido, claro, en el verdadero sentido de la palabra. La estrategia es tener los objetivos claros y priorizarlos. En otras palabras, cuando tú eres funcionario del gobierno, secretario de comunicación en este caso, tú tienes que tratar más o menos 50 cosas al día y tratas al menos 20 con el presidente, más otras cosas que estás ahí porque estás ahí, digamos, ¿no? Para ver si aportas. Si tú pasas a ser un consultor externo, puedes ser un estratega, porque no tienes en tu cabeza 50 cosas hoy, 200 a la semana, 400 al mes, sino que tienes claro cuáles son los objetivos que hay que cumplir. En el bosque. Correcto. ¿Ya? Entonces, la conversación que estamos teniendo es cómo yo puedo aportar mejor al proyecto del presidente Daniel Noboa. Tanto que usted dijo que se despedía con una frase de Osvaldo Guayasamín: me voy para volver, lo cual significa... Yo, como tú dijiste, yo tengo una vida muy rara, ¿no? Porque yo nací efectivamente en Uruguay, pero yo soy ecuatoriano por nacimiento, al igual que Sixto Durán y otras personas. Correcto. En ese momento existía, y tengo la resolución ministerial que dice yo soy ecuatoriano por nacimiento, y de ahí yo me siento muy quiteño, porque he trabajado tanto en Quito. Pocas personas conocen las calles de Quito, las historias de Quito. Cuando me veían con el saco rojo me decían, ¿te pareces Evaristo? Y hay algo de eso. Yo le admiraba a Evaristo, o sea, yo soy de esa generación. Y el presidente Noboa, en esta conversación, cuando habíamos avanzado en la conversación, una de las cosas más lindas que me dijo fue: lo que yo he conseguido es que tú vuelvas al Ecuador. Y eso es muy profundo. Entonces sí, estoy muy contento, no me arrepiento en lo más mínimo de haber hecho lo que he hecho, por más que estoy agotado, pero bueno, ahora estoy mucho mejor, pero no me arrepiento en lo más mínimo, porque el compromiso con el país, el compromiso con el presidente se mantiene. Dice usted también, esta lucha no ha terminado. ¿Cuál lucha? El Ecuador, yo estoy convencido que está atravesando problemas sumamente de fondo. Yo creo que el reto, como explotó el tema de la seguridad en el horroroso atentado de Canal 10, fue un gran... Exacto, eso trastocó todo, en verdad. Trastocó todo. Y los países, cuando se enfrentan a una situación de esa naturaleza, tienes dos posibilidades: o sucumben o la pelean. Y yo creo que el Ecuador está en eso. Y al mismo tiempo, con todo lo que la Fiscalía ha sacado, de todo lo que ha pasado en la política, que al mismo tiempo tú dices demasiado. Yo creo que, claro que demasiado, pero yo creo que el pueblo ecuatoriano, el gobierno, las instituciones, los medios, todos debemos afrontarlo. Esto es resolverlo. El Ecuador, no nos equivoquemos, el Ecuador es un país que puede y debe estar muy bien. Es un país que tiene una riqueza única. Compáralo con cualquier país de América Latina. México, probablemente la mitad es un desierto. Los problemas que ellos tienen de crimen organizado y crimen internacional son mucho más graves que los nuestros. Mi opinión, y ahora que no soy funcionario lo puedo decir, no lo están afrontando como nosotros los queremos afrontar, con la frontalidad. Entonces, si tú ves todos los países, es horrible comparar, pero el Ecuador es un país privilegiado. O sea, cuando se dice es un país megadiverso, es el país más megadiverso por metro cuadrado del mundo. Y cuando tú conoces muchos otros países que son mucho más planos, y me explico, los Estados Unidos, que es enorme, menos recursivos, pero en cambio en el Ecuador, y menos me acuerdo, ricos. Claro, en el Ecuador yo me acuerdo en mis épocas de la juventud, o sea, tú a 20 minutos, estoy hablando cuando yo estaba en el colegio, tú podías irte a un lugar totalmente distinto, en paisaje, en geografía, en clima, 20, 30, 40 minutos. ¿Es recuperable ese país? Absolutamente, absolutamente. ¿Qué lo hace estar tan seguro? Primero porque yo sí pienso que el Ecuador ha votado por un cambio. Déjame decirte una cosa que para mí fue muy importante. El Ecuador se enfrenta a una muerte cruzada. No tienes instituciones partidarias, políticas, las instituciones están debilitadas. Y comparemos, de nuevo, odio las comparaciones, pero nos ayudan a graficar. Perú,
otros países, cuando pasan situaciones de esos, tú tienes 19 candidatos. ¿Y cuáles de los 19 candidatos van a pasar a la segunda vuelta? Cualquiera de los 19. Es un acto aleatorio. El Ecuador pasó por todo eso y la muerte de Fernando Villavicencio fue al mismo tiempo muy traumática y el Ecuador no se perdió. La primera vuelta fue clara y ahora que lo tenemos a Daniel Noboa, el presidente, sabemos más por qué se llegó a ese punto. Y la segunda vuelta era lo que esperábamos. Y lo que personas como yo, que somos, creo que la mayoría de los ecuatorianos que no queríamos la vuelta al pasado o al correísmo, no creíamos que lo podíamos vencer. No lo creíamos. Es más, estábamos convencidos que el correísmo iba a volver. 2 años antes, nadie de los sectores informados te decía otra cosa, el correísmo va a volver. Entonces, más allá de lo político, es pasar una determinación. El país está determinado ¿a qué? A volver al pasado. O, de mi punto de vista, está determinado ¿a qué? Al fracaso. No, el Ecuador lucha con bastante madurez, con bastante información, y la consulta sí lo dice. Por ejemplo, vamos a tener la consulta es un resultado de eso. Y es aparte, un mensaje extraordinario, decía Goliat, 9-2. Pero o sea, más en los allá temas más importantes la gente dice sí. La gente sabe separar el mal momento en que cogió al gobierno de Noboa de la buena propuesta que se había hecho por el país. Hay cosas súper interesantes en la consulta. Por ejemplo, probablemente, y dejémoslo a los académicos, en casi todas las consultas el primer vagón arrastra al resto. Los márgenes de diferencia entre la positiva o sea, de sí no, era más o menos 7 puntos. En este caso fue ¿cuánto? ¿40? Más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los ecuatorianos leyó las preguntas. Porque además estaban en desorden. Correcto. Y tenían letras, porque quizás yo soy ignorante, pero si tú me dices, ¿cuál es la letra después de la E, antes de la E? Era una papeleta compleja. Si yo te digo, era el número 3, tú dices, por la 2 vota sí, o sea, el número es más fácil, pero eran letras. Entonces, se podría pensar de que iba a ser totalmente homogéneo. No, significa que la gente leyó las preguntas. ¿Cómo hacer para no defraudar esa sabiduría popular, esa madurez que usted ha denominado? Avanzar y tener... ¿Haciendo qué? Tenemos que avanzar en todos los frentes, tenemos que avanzar en la seguridad, tenemos que avanzar en la justicia, tenemos que avanzar a nivel político, tenemos que avanzar a nivel económico. El Ecuador es un país rico y la gente está sufriendo de pobreza y la gente está sufriendo ¿Avanzar de con los desempleo. mismos? ¿En qué sentido? Partidos políticos que han sido parte de la alianza. Por ejemplo, gracias a ellos se tienen 5 leyes aprobadas del gobierno. El correísmo precisamente y el PSC. Yo creo que el presidente Noboa supo y sabe, es muy hábil en leer los tiempos y los momentos. Que es característico de la gente más joven, la capacidad de adaptación. Nosotros fuimos formados y educados en otros tiempos y en otras escuelas. ¿A usted le tomó de nuevo esa capacidad de él? Yo aprendí muchísimo de él. Y la ventaja es que como soy profesor, siempre he respetado a mis alumnos. O sea, cuando un alumno te dice una cosa, tú no puedes decirle estás totalmente equivocado. ¿Qué cosas aprendió, por ejemplo? La capacidad de adaptarse. La capacidad de adaptarse. La rapidez para adaptarse. Ya. Yo soy más rígido. Okay. En el fondo, sí, más lento, más cauto, más analítico. Él es mucho más intuitivo, es muy rápido. 1, 2, que es también propio de las nuevas generaciones. Él tiene mucha más información que yo de lejos. Y le ha funcionado hasta ahora. Así es. En lo de el acto más polémico del gobierno, que de paso yo he respaldado, la incursión en la embajada mexicana, ¿cómo fue el proceso de esa decisión? ¿O simplemente él lo decidió y se las comunicó? ¿No lo reunió para decirle, a ver, veamos, he pensado esto, si no, esto vamos a hacer, implementenlo? Todos teníamos, y el público tenía una serie de informaciones que quizás por prudencia, por 100.000 otras razones, no teníamos la capacidad de atarlo de la manera que él lo ató. ¿De qué manera lo ató? El presidente de México acaba de hacer acusaciones sumamente graves. O sea, si uno lee el texto, estaba todo planificado. Esa frase es... ¿Qué estaba planificado? Y ya sabemos, no quiero repetir porque no quiero... tengo que tener un poco de consideración con los problemas, pero era muy grave.
Y después, que ahora se sabe, ahora que ya nuestra parte acusadora está diciendo una serie de cosas, lo que efectivamente estaban pidiendo una serie de cosas que te decían, lo van a sacar a Glass a la fuerza. Y después, el entender que el Ecuador acababa de pasar por lo mismo, que no le dio salvoconducto a la Embajada de Argentina en los tiempos del kirchnerismo, y la sacaron. O sea, él unió todos los cabos enseguida. Entonces lo tenía clarísimo. ¿Ya? Entonces, ¿y se les explicó así? ¿O no les dio detalles? Yo sé a dónde va esto, hacemos esto. Yo diría, por lo menos de mi perspectiva, más lo segundo, porque yo en ese proceso yo no participé en las conversaciones porque eran sumamente reservadas. ¿Ya? Yo soy muy Pero sin embargo fue de los que mejor defendió la decisión después. Claro, primero usted estaba convencido de eso. No. Más allá del tema de lealtad, usted estaba convencido de eso. El Ecuador había tomado una decisión. Y en ese momento ya era, en política exterior, cuando llegas en ese punto, es una posición del país. No debe ser ni de un partido, de un lado. Entonces yo tengo esa formación de que, no, esta es una decisión que se ha tomado, es el país, que tenemos que salir a defenderlo. No es ni siquiera del gobierno, es del país. Del país. Y muy difícil. Y muy difícil explicar, porque efectivamente la decisión fue muy dura, muy dura. Fue de los peores momentos y de sus mejores intervenciones. Fue mi peor momento. Sí, sí, porque me costaba entenderla. Segundo, es una de esas decisiones que tú dices, a medida que van a ir pasando las horas y los días, solamente ahí vamos a saber si es que la manera como lo que hemos visto es la realidad. Y ahora uno siente una enorme tranquilidad porque dice, sí, efectivamente lo iban a sacar. Ok. Sigamos con otro testimonio a propósito de estos jirones recientes de la historia que estamos revisando, inevitablemente con el exsecretario de Comunicación, Roberto Izurieta. Podríamos decir que nostálgico e histórico fue el tono que imprimió Roberto Izurieta, secretario de Comunicación saliente, a los términos de su despedida. Lo tenemos con imágenes de TC Televisión. Conocimos este palacio en los tiempos de Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, en toda esta experiencia de 30 años de recorrer estos pasillos. El ambiente que se vive en este palacio los últimos 4 meses está lleno de vida. Y me parece meritorio el tipo y el estilo de trabajo que hemos logrado realizar con Arturo, con Mónica, con el presidente, con la primera dama, con todas y todos ustedes que han trabajado estos meses. Con este espíritu de cambio que el pueblo ecuatoriano lo realizó claramente en la última elección presidencial y lo ratifica en la consulta popular, el Ecuador va a ser el país que todos queremos que sea. El mayor de los éxitos y todo nuestro respaldo, éxitos en sus funciones. Un aplauso a la nueva secretaria. El tipo de trabajo que hemos desarrollado, ¿qué tipo de trabajo? Yo pienso que a lo que estaba pensando en ese momento, sobre todo porque estaba al lado mío Mónica Palencia es de las mujeres más extraordinarias que he conocido en mi vida. Y he conocido muchos líderes, he estado en muchos gobiernos, en muchos países. Que usted lo diga. Mónica Con Palencia, el abanico de personajes que han pasado pero por Mónica su consultoría. es una mujer profunda, es una mujer que se impone, es una mujer inteligente, es una mujer honorable. Y a ella en su mirada se le ve un enorme cariño y admiración hacia usted. ¿Sí vio la mirada? Porque, digámoslo, para tener un clip, complicidades, en el sentido de que desde el primer día yo me daba cuenta lo que tenía a sus hombros y lo que Mónica valía, y creo que ella también. Entonces fuimos grandes aliados. ¿Cómo han tenido tanto éxito hasta ahora? Si ustedes son un equipo que no maneja lo que usted conoce muy bien, se llama Unidad de Tecnoprocesamiento Político, un grupo que todos los días se reúne a las 7 de la mañana, tiene un mapa del país que le presentan los estudiosos con todo tipo de variables, redes, encuestas, hotspots, medios de comunicación, influencers, articulistas, políticos, asamblea, y sobre eso escogen escenarios y toman decisiones. No, ustedes no hacen eso. ¿Cómo toman entonces las grandes decisiones? El líder.
Lo que pasa es que el presidente Noboa es una persona que tiene, digamos, si fuera una computadora, un RAM muy rápido. Es una persona de enorme velocidad mental y tiene mucha información, entonces la procesa. Entonces yo creo, por lo menos en mi experiencia, que la dinámica es el presidente avanzaba y el rol de Arturo, Mónica y mío era hacer preguntas, cuestionar, canalizar si se quiere, ayudar a procesar. Entonces, efectivamente, como tú dices, no era una metodología clásica, es una metodología que partía del líder. Formidable. Lo cual no es raro, ¿ah? No, formidable, pero también riesgoso, si no es raro. Claro. Trump se manejaba así. Claro, muchos, correcto. ¿Ok? Ya. Correcto. Yo conozco algunos que se manejaban así. Santiago Peña, con quien yo he tenido el gusto de trabajar muchos años, Santiago Peña ¿También? es otra escuela. No, él es es lo que tú dices. Lo diferente, ya. Totalmente distinto. Pero ahí hay un riesgo. En el momento que tenga un cortocircuito el líder por cualquier cosa, tienen en el gobierno una monodependencia. Está bien que el líder sea el eje principal, pero por las características de él que usted acaba de escribir, es el eje único. No, porque sí tenemos un rol cada uno de nosotros. Gabriela Sommerfeld, Juan Carlos Vega, el mismo Roberto Luque, o sea, Arturo. O sea, todos tenemos, sí tenemos la capacidad, la confianza, la valentía de decir y de cuestionar y de ayudar a canalizar. Qué bueno y qué tranquilizador. Sí, porque ¿Se le puede decir no a Daniel Noboa? Se trabaja con él, tienes que trabajar con él. ¿Es capaz de revisar una posición, sí, Daniel Noboa? Sí. ¿Rectifica Daniel Noboa? El problema es que hasta ahora no hemos estado en el punto en el cual le tiene que rectificar algo. Generalmente si logras de que se piense un poco más el proceso y después se lo vuelve a discutir. Un par de veces sí ha existido, y por supuesto no las voy a decir, en los cuales él se da cuenta de que los que estamos ahí no vemos lo que él ve, y entonces ahí es cuando entra el ser cauto, porque tiene credibilidad en las personas que le rodean. Formidable testimonio, que ayuda a entender y a explicar muchas cosas y a advertir otras también. Esto es lo que les decía de cuál es el legado de Roberto Izurieta, entre otras cosas, lo está compartiendo con nosotros. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, algunos de los hitos de comunicación de Roberto Izurieta, no solo como secretario de comunicación de este gobierno, sino también como analista sobresaliente de CNN. El secretario de Comunicación ha sido un puntal para el gobierno, más por su prestigio que por su política, teniendo la humildad para aprender de un joven, pero también la firmeza para orientar de un viejo. El Ecuador debe valorar su ejemplo y sacrificio. Deja bases para construir un edificio muy complejo tras un buen comienzo. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa, y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía de tramo principal contempla 3 carriles y la vía de tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Juntos resolvemos el día a día.
e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Se fue la primera media hora con secretario de Comunicación y como no se va enseguida a Washington, vamos a ver si logramos una hora completa la próxima semana, porque esto solamente ha abierto un carrete que tenemos que desmadejar completo. Y lo digo en serio. Muchas gracias. Les quiero recordar que ojalá no lo complique a usted lo que acabamos de conversar. Muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Bueno, para eso estamos. Ya no tiene funciones y responsabilidades directas. Les decía que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en cualquiera de las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas termina, el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portada principal y portal de noticias. En Estados Unidos salimos por Macro Digital. Solo en esa cablera hay 12.000, 15.000 de los suscriptores ecuatorianos deben ser, ¿no?, que se conectan al programa en forma directa. Y en el Oriente nos pidieron una radio, ok, Nina Radio, Puyo, 104.7 FM, solo que el reprise es al día siguiente, 13 horas. Y algo más, María Clara. Así es, estamos desde los estudios de 24/7 y eso significa que ustedes nos pueden ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, DiviNet o DVNet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Ahora continuamos con Roberto Izurieta, por supuesto que adquirió notoriedad continental por la frecuencia con que CNN lo consultaba para diagnosticar la situación política latinoamericana y también estadounidense. Trump efectivamente sigue siendo un actor político, sobre todo en el Partido Republicano, pero yo diría que no todos los candidatos republicanos han seguido la retórica trumpista. Por ejemplo, no todos los candidatos republicanos están diciendo que aquí va a haber fraude. Compare a Trump y Correa, ¿en qué son distintos y en qué son iguales? Ahí sí no quiero meterme en muchos problemas, ¿no? Pero, a ver. ¿Qué presidente le conviene más al futuro del Ecuador, Trump o Biden? Yo creo que Biden. ¿Sí? Porque yo pienso que yo soy de la vieja escuela. Para mí el tener el respeto a las instituciones democráticas, también a ciertas formas, la democracia vive mucho de eso. Ok, yo no quiero meterlo en problemas porque usted va a ser representante nuestro en el Banco Interamericano de Desarrollo como subdirector alterno por Chile-Ecuador, un directorio en el cual Estados Unidos tiene una posición determinante. ¿Quieren meterse en el problema? Hasta ahí. Ok, hasta ahí. A ver, pero lo que es interesante, porque yo todo el tiempo evité en estos 6 meses no hablar de la política, ni de los personajes, ni de los nombres, porque yo creo que muchas veces nos confunde. Si yo comienzo a ponerle nombre y apellido, la gente toma posiciones, y todos en el Ecuador sobre esos nombres y apellidos tienen posiciones. Entonces ya no hay una conversación. Entonces yo evitaba porque es mi carácter, mi temperamento. Segundo, porque no es necesario. Y tercero, porque cambiamos la conversación. Ok, volvamos a eso mismo por un ratito. Volvamos, porque yo quiero reparar mucho en ese tema. María Clara. Tenemos otro ejemplo de CNN, que fue la proverbial habilidad con la que Roberto Izurieta hacía definiciones muy claras, con términos muy suaves. Y lo que el pueblo norteamericano pedía es moderación, bajar el tono, y como tú bien dices, en estos intercambios lo que vemos que el presidente por lo visto no ha leído ese mensaje del pueblo y sigue subiendo el tono, y nuevamente comenzamos en la campaña de aquí a 2 años. Eso no es nada sano. Eso es en el programa de Juan Carlos López en CNN. Todo esto
para preguntarle qué diferencia hay entre una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Muchas. Primero, efectivamente, yo tuve un contrato durante 22 años con CNN, no solamente que me entrevistaban. Yo creo que después de haber sobrevivido eso... 22 años. 22 años donde no metí las patas, como decimos Ningún nosotros. analista tuvo tan larga duración. Correcto. Entonces estoy muy agradecido con CNN, con Juan Carlos, con Cintia, con todo lo que hacen CNN. Cynthia Hudson le dio la vuelta a CNN. Hudson es una maravilla. Es un monstruo esa mujer para la televisión. Yo le tengo una admiración, un respeto extraordinaria. Y la he visto poco, pero es la vez que la ves te das cuenta que estás hablando de una mujer. En el buen sentido de la palabra, perdón. Sí. Es un animal de televisión. Sí, no, es buenísima. Y entiende, yo le tengo mucha gratitud. Volvamos a lo de... yo creo que fui un buen secretario de comunicación porque yo estuve con el tono... ¿Cuál es la diferencia entre con violín y con guitarra? ¿Cuál es la diferencia entre eso, ser analista de CNN, y ahora ser vocero del gobierno, que es lo que terminó siendo? Muy difícil ser vocero, es muy, muy difícil. Primero porque lo dijo, creo que fue María Clara en una de las introducciones o alguien, tú tienes que construir un relato, tú tienes que pasar de lo que está pasando, perdón la redundancia, al significado de lo que está pasando. Uno. Dos, tú tienes que saber que estás reaccionando, pero al mismo tiempo tienes que accionar. El consejo que le doy a todas las personas que buscan ser voceros es, si hay un proceso de pensamiento antes, o sea, no es algo natural, charm, ¿me explico? Es si hay un proceso de información y de pensamiento. Además, es un trabajo de equipo. Es importante siempre que tengas un buen equipo y que tu equipo sea diverso. ¿Por qué no logró usted multiplicar voceros? Al extremo de que le tocó a usted asumir la vocería que no se proponía hacer. Creo que ahí yo te la paso la pelota a ti. Estuviste hace 2 días con Roberto Luque. Fue un gran programa. Y lo dijiste, y coincido plenamente, lo vi completo. Qué impresionante. Pero de nuevo, ¿por qué Roberto Luque le fue muy bien en tu programa? Por no decir la verdad. Pero por las razones que también estoy diciendo. Podemos decir que es brillante, es extraordinario. O sea, claro, puedes decir todo eso, pero en realidad tiene información, procesa información, y como por todo lo que ha pasado, tiene un equipo muy probablemente muy diverso, nuevo y también gente... Más 2 cosas, sigo authentic, pues estamos en inglés. Claro. Tipo auténtico. Y segundo, él no tiene rabo de paja. Él no tiene rabo. O sea, sabe que Vera lo puede coger en equivocaciones, contradicciones, pero no en mentiras o deshonestidades. Pero yo creo, por ejemplo, que esa característica, yo siento y estoy convencido, es lo mismo que tú ves de Vega, de Mónica Palencia. Correcto. Entonces, ¿por qué el resto del equipo no sale? O la estrategia es, como el presidente tiene los valores que usted acaba de destacar, afincarse exclusivamente en él. Por ejemplo, yo hice una cosa muy sui generis en un momento que hicimos una competencia y si algún día te lo muestro probablemente te ofendes, porque yo lo que hacía era valorar todas las intervenciones. Entonces después te puedo decir cuántos puntos tenía a una intervención tuya, o sea, venir a tu programa. La verdad que eran los puntajes más altos. ¿Por qué? Porque estás durante 1 hora y durante 1 hora te expones. Alto riesgo más que alta exposición. Pero tenía el puntaje más alto, ¿ya? Entonces, mira tú, fue la ministra de Bienestar Social la que una vez ganó la semana de la competencia. ¿Por qué? Porque en cambio trabajaba mucho en radios locales. Entonces, cada radio local, digamos, tenía 5 puntos. Tu programa tenía 30 puntos. Pero tenía cualquier cantidad. Claro. Tenía realmente... Entre las locales sumaba mucho más. Entonces, y además valora lo que es la comunicación local. También lo que creo es que estamos en el círculo político, y en el círculo político tenemos un presidente que es de pocas palabras, es una persona distinta, por eso ganó. Y nosotros que somos, digamos así, de la vieja escuela, nos perdemos un poco y estamos con mucha sed de esa información política, en la cual yo soy de esa escuela, por eso me fue bien. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, ahí viene la pregunta, y yo creo que el mundo está cambiando en la comunicación, y tenemos que hacer ambas cosas. Deben existir y debemos respaldar programas, entrevistas a profundidad como la tuya. ¿Por qué? Porque son sanas y son buenas para la sociedad, porque son de profundidad, en un mundo en el cual estamos con clip de 15 segundos. Somos muy superficiales en la comunicación, muy rápidos, y todo se va y todo es móvil. Sin descuidar el mundo de la fugacidad. Correcto, y de la instantaneidad. Por supuesto. ¿Se puede caminar en los dos andariveles? Debemos. Yo creo que la sociedad y la política tienen que asumir un compromiso
con programas y entrevistas a profundidad. En los Estados Unidos, cuando comienza también, nosotros vivimos otra época similar, sí, donde, digamos, se vivía una superficialidad, o sea, durante los 60, después cada época tuvo lo mismo. Y los Estados Unidos básicamente tomó una decisión muy importante, que era financiar la radio pública y los canales públicos, y los hacía de muy alto nivel, de demasiado alto nivel, correcto, y con independencia política. Entonces, sí, yo creo que, por ejemplo, hemos visto, y eso es mucho más doloroso, cuando han desaparecido periódicos que han sido referentes en el Ecuador, en nuestras ciudades, en nuestra región. El Comercio de Quito y el Diario Hoy, eso duele, porque y te duele como sociedad. No fuimos capaces de ver cuál era la ecuación financiera. Ahora, ¿cuál ha sido su mejor logro? Yo creo que adaptarme al presidente. ¿Cuál ha sido su mayor revés? La política. Detesto la política. Mucha gente me decía... ¿Detesta el material con que trabaja? Es que hay una diferencia que es sutil, pero es profundamente diferente. ¿El orfebre detesta la arcilla? No. Policy, o sea, las políticas, en inglés se diferencian más las palabras. Yeah. A mí me encanta la política que es policy, o hacer política de Estado. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la seguridad? ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la pobreza, del empleo? Eso es, en inglés es policy, las políticas en español es la misma palabra. Eso. Lo que detesto es esa confrontación política partidista, y además entendiendo que lo partidista no existe, sino que son grupos de interés que están agrupados a través de una cosa que en ese momento le llaman partido político. Son grupos de interés. Y eso es, me voy a arrepentir de la palabra, despreciable. ¿Con qué proyecto se quedó pendiente que no comenzó? A ver, yo creo que sí fui exitoso de animar a personas como Vega, Luque, Gabriela, Mónica, que salgan más a la vocería política, que se sienten más cómodos en eso. Eso creo que lo he logrado. ¿Y cuál proyecto se truncó? Yo creo que la vocería todavía está pendiente. ¿Debe haber un vocero de la presidencia? Yo creo que sí. ¿De la presidencia? Yo creo que sí. ¿Por qué algunas ideas que han circulado por la cabeza en varias ocasiones no han aceptado? Yo creo que es difícil por dos razones. Primero, porque es una profesión difícil. La tuya es difícil. Tú eres periodista, analista, también tienes filo político. Yo primero estoy convencido que el mejor vocero va a ser el que sea político, en el buen sentido de la palabra. Coincido. Yo no he estado dando las vueltas en campañas y recorriendo el país los últimos 30 años para identificar a las chicas o a los chicos que tienen 28 años, 30 años, que fue la edad en la cual nosotros entramos en esto. Correcto. ¿Ya? Y que tú los identificas en la carrera universitaria, en la lucha estudiantil, nosotros los identificamos. A una gran alumna suya, sobresaliente periodista, se la ha querido embarcar más de un par de veces. Y es una injusticia porque es de Andrea Bernal, y Andrea se ha resistido sistemáticamente. Y Estefanía Macías. Y Estefanía Macías igual. Claro, Estefanía Macías para mí sería una extraordinaria vocera. Pero de lo que voy es que no hay muchas personas de eso. Uno, dos. El otro problema es que el vocero, y ahí sí hay un problema, se puede formar quizás eso o ayudar, apoyar. El vocero tiene que ser la voz del presidente. Yo siempre fui muy cuidadoso, y eso que el presidente siempre decía. Yo creo, yo opino, a mí me parece, sino el gobierno dice, claro, el pero presidente cuando yo dice, a veces lo utilizaba porque yo estaba opinando, pero en realidad lo que estoy diciendo era, yo pienso que el presidente, sobre esta pregunta, esta sería su respuesta. Interpretar al presidente. Correcto. Entonces ahí hay un nivel de riesgo que el presidente me dio la confianza y la credibilidad y el afecto de dejar hacerlo. Y creo que en ningún momento, de hecho no recuerdo en ningún momento que me llame al despacho y decir lo que tú hiciste no me representa. Entonces lo que pasa... Ese es su mayor éxito, ya ves. Sí. Y, por ejemplo, speechwriter, las personas que escriben un discurso. Los discursos. El problema es que siempre quieren escribir su discurso. Y lo que tú tienes que ponerte en la cabeza del líder y decir qué es lo que está pensando y cómo lo articulas. Y lo mismo es en la vocería. Entonces, ese ejercicio es un poco más difícil. Dicho esto, eso va y debe aparecer y debemos seguir buscando. Me parece, de los problemas que tiene el Ecuador es de los menos complicados,
Pero ese sí es una cuenta pendiente. Reto para Irene Vélez. Cuidado con convertirse en voz del gobierno en vez de hacer que el gobierno tenga voz. ¿Ok? María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la opinión del analista Patricio Gijón Larco, quien cree que a Roberto Izurieta se lo va a extrañar. El secretario de Comunicación ha sido un puntal para el gobierno, más por su prestigio que por su política, teniendo la humildad para aprender de un joven, pero también la firmeza para orientar de un viejo. El Ecuador debe valorar su ejemplo y sacrificio. Deja bases para construir un edificio muy complejo tras un buen comienzo. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa, y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía de tramo principal contempla 3 carriles y la vía de tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Tenemos que concluir en breve, no sin antes preguntarle a Roberto Izurieta por qué dijo esto en la reciente crisis eléctrica. Algunos dicen que eso fue lo que precipitó su salida, otros al revés, que fue el único valiente que se atrevió a decir lo que luego se probó que por lo menos era motivo de sospecha, de sabotaje. Vean. Y esas son las cosas que están siendo investigadas en función de las denuncias que se han hecho el día de ayer, es que si las alertas uno no se dieron a tiempo, o posibles actos de sabotaje que los hemos visto que deben ser explicados por qué se vació la represa de Mazar. Se vació intencionalmente. Dejaron correr el agua. Abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. ¿Quién hizo eso? Todo eso es lo que se está dando en parte de las investigaciones de la denuncia que se hicieron ayer. Yo no me puedo adelantar a pasar más allá de la investigación porque en este momento que está en la Fiscalía son de carácter reservado. Pero efectivamente sí se dieron una serie de actos que están siendo investigados, sobre todo antes de ayer. Básicamente nos tomamos el Ministerio de Energía y recuperamos parte de la información, pero la situación es sumamente grave por naturaleza de eso. Además, por este mal diseño histórico, además por los problemas que hemos tenido en la otra gran represa de Cocoacodo, Sinclair. Entonces, una serie de elementos que ahora muy probablemente fue muy fácil de activar para grabar previo a la consulta. Fíjense qué completo, qué cauto y qué complejo lo que dijo. Y qué cuidadoso. Cosas que están siendo investigadas. Posibles actos de sabotaje. Pero porque se vació la represa de Mazar, ¿de dónde sacó eso? No, sí fue así. A ver,
¿Se vació? A ver, voy a tratar de explicarlo en el mejor de mis conocimientos. No soy experto, pero eso es cuando uno estaba en todas las reuniones. Si lo que entiendo bien es básicamente esto, y después lo confirmó aquella persona que en un momento dijo que no había compuertas, explicó el proceso. Pero eso es lo que tiene que investigarse. Lo trajeron de Azuay para hacer ese testimonio. Él contó que en verdad habían efectivamente, aquí está Mazar. Entonces dejaron correr el agua sin que produzca energía. Produce energía ahí y después vuelve a producir energía en Paute. Entonces dejaron correr el agua. En ese momento yo estuve ahí y tú te das cuenta que no habían explicaciones claras. Porque es uno de estas cosas, cuando tuviste, por ejemplo, a Roberto Luque, tú le haces una pregunta y una respuesta clara. Cuando tú ves que no hay una respuesta clara y se dan vueltas y uno dice una cosa y la otra, tú dices, entras a la sospecha. Correcto. Dices, no estoy entendiendo. Entonces, en un momento hablaban de que la calidad del agua era tal que no podía ser procesada la energía y la dejaron correr porque en Paute con más agua podía tener agua. Esa era una. Otra, que por eso es que daba mucha... Decía, no era eso, sino el nivel del agua. Entonces, y todo eso pasó días antes con otra serie de cosas y por eso se dan las denuncias que se dan. Pero yo quiero resaltar lo que Roberto Luque dijo en tu programa hace 2 días. Y me parece admirable. O sea, él está concentrado en dar soluciones al problema. Y cuando está dando soluciones al problema, van saliendo también los problemas. Entonces, hay que dar tiempo al tiempo. No hay que... ahora que no hay la urgencia de tratar de entender que había pasado una semana antes de las elecciones, yo creo que todo se sabrá. Y se sabrá algo que sí sabemos. Si hay un ministerio que es el más difícil en términos, digámoslo así, de ser susceptible de la corrupción, es el Ministerio de Energía. 3 ministerios en uno, primero, y segundo, los proyectos petróleo, más grandes del Estado. Correcto, y mucha plata. Y un sector privado, que también, muchas veces, algunos de esas empresas también eran parte de todo eso. O sea, si es que cuando Roberto Luque dice que no quiere hacerse cargo de ese ministerio, lo entiendo. ¿Por qué salió a dar cara a usted y no otro? Porque creo que su función es explicar las hidroeléctricas. Yo creo que parte de la responsabilidad de la vocería es salir a la cancha, como un jugador. Que te pueden faulear, te van a faulear. Que puedes disparar mal, puedes disparar mal. Pero yo creo que cuando hay un público serio, que es el público ecuatoriano, y un gobierno serio, también valoran el que tú saliste a la cancha, tú jugaste lo mejor que pudiste, algunas le acertaste, a otras no, pero eres un buen jugador. Entonces yo creo que eso es... Eso hemos dicho a lo largo del programa. Muchas gracias. Ojalá se comparte esa sensación. Pues no nos podemos ir sin el rito que María Clara Triviño Martínez impuso aquí. En el siguiente bloque, cuando volvamos, en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central. ¿Corte más? Sí, falta uno. Sí, ¿alcanzamos? Que es este. Así es, el productor me dijo que sí. El productor dijo que sí. ¿No? Vamos al corte en este momento, luego las preguntas. Ah, perfecto, perdón María Clara, dale. Sí. Ya. En la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El secretario de Comunicación ha sido un puntal para el gobierno, más por su prestigio que por su política, teniendo la humildad para aprender de un joven, pero también la firmeza para orientar de un viejo. El Ecuador debe valorar su ejemplo y sacrificio. Deja bases para construir un edificio muy complejo tras un buen comienzo. Café La Mula Ciega. El sabor del campo en tu mesa. La Mula Ciega. Encuéntralo en Del Portal. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa
y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía de tramo principal contempla 3 carriles y la vía de tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Ahora sí, disculpa mi confusión, María Clara Triviño Martínez, adelante. Gracias, Carlos. Seguimos con las preguntas para nuestro invitado central, Roberto Izurieta. La primera para usted, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera, el cargo que acepta ahora para el Banco Interamericano de Desarrollo y el periodo que acaba de cerrar con el gobierno de Daniel Noboa, ¿marcan el fin de su carrera como consultor político, sí o no? No. La segunda, si el gobierno se reelige, ¿acepta la posibilidad de ser funcionario también para otro periodo, sí o no? Sí. La tercera, ¿va a publicar un libro con sus memorias de esta etapa, sí o no? Espero que sí. La cuarta, ¿está produciéndose una nueva generación política en el Ecuador de la cual el presidente Noboa es un representante atípico, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿es más fácil ser funcionario que ser consultor, sí o no? No, es más difícil ser funcionario. Gracias, Carlos. ¿Qué dice su esposo Paul de esta vida de gitano? Ahora a Chile, después no, a Quito, o me regreso a Washington. ¿Qué opina él? No, y en este programa me agarraste en curva, como decimos. Era de las partes que a mí me preocupaba más. Pero está feliz en el Ecuador, ha encontrado 2 o 3 proyectos muy interesantes. Tan feliz que él piensa quedarse. Así es. Y usted se va a Washington. Sí. Y a él le tocará viajar a visitarlo a Washington. Yo quiero aquí dar un mensaje importante. Cuando tienes ahora todos tenemos que ser profesionales. La esposa, el esposo, ambos tienen que tener. Ojalá y buscamos trabajo y profesión y tenemos que saber respaldarlos y entendernos. Y es más difícil. Entonces, yo creo que a mí. Correcto. Entonces, yo creo que tenemos que ser generosos en que nuestra carrera profesional no limite la carrera de tu pareja. Entonces, en eso hay que ser muy ricos, muy generosos, y cuando ya tienes una relación de 24 años, es mucho más sólida y ¿La distancia los ha fortalecido? Absolutamente. Yo llegué a viajar 7 millones de millas solo en American Airlines en 20 años, y solo en American Airlines. Entonces, yo estaba una semana en Washington y una semana afuera, por eso tengo tanto conocimiento de toda la región y conozco gobernadores, alcaldes, presidentes. ¿Qué opina de que en este país tan machista nunca lo hayan molestado por su selección diversa de pareja? Yo estoy orgulloso de que he ayudado a romper barreras. El artículo que escribí cuando yo tenía 19 años, yo ya era ilegal. Y en Chile a mí me recibieron muy bien, en gran parte, porque habían leído, yo luché mucho para la despenalización. Entonces yo siempre fui muy claro en lo que yo siento y pienso. Y claro, tuve respaldo de mi familia, de mi madre, de mi familia, eso era muy importante. Y vivimos una lucha que fue muy rica en las calles, con las trabajadoras de la noche, éramos muy solidarios. Y ahí conocí mucho Quito. ¿El Ecuador ha madurado? Yo creo que el Ecuador... ¿Se ha hecho generoso? El Ecuador,
como todo país, ha ido madurando y va creciendo. ¿Respeta la diversidad? Yo pienso que cada vez más, y es otra de las luchas que tenemos que hacer, y estoy muy orgulloso de ser el primer miembro de un gabinete abiertamente con una pareja del mismo sexo, y agradezco al presidente Noboa que para él fue tan natural. Es el gobierno más diverso que ha tenido el Ecuador, no solamente en género, en el caso mío de otras minorías, pero también de regiones. Si te pones a ver, pocos gabinetes tiene tantos ministras y ministros de tantas regiones del país. Señor secretario de Comunicación, gracias por su valentía en eso también. Gracias. Por no esconder jamás sus preferencias y posiciones privadas y públicas y enorgullecerse de ellas. Muchas gracias. En lo demás, como he dicho a lo largo del programa, ojalá el país valore y reconozca lo que Roberto Izurieta ha hecho. Un pequeñito porcentaje apenas ha salido en estos 60 minutos. María Clara. Por ahora, gracias por acompañarnos y por su gentil compañía. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days.